Hola, bienvenidos al curso Escribir para publicar en investigación. En esta, la unidad 3, veremos manuales de estilo y formas de citación. Como ven en el procesador de texto más conocido que es Microsoft Word, cuando abrimos un documento, una página que ya tenemos con textos, con autores, con un documento que ya hemos construido, vemos que este sistema tiene los manuales de estilo más conocidos para las formas de citación. Como vemos en el recuadro en rojo, en la parte superior izquierda, entramos por referencias, donde está el campo que dice estilo, vemos desplegada un listado que son APA, Chicago, Harvard, IEEE, ISO y MLA. Veremos algunas de las principales. Si elegimos la norma APA de este sistema automático para insertar las citas, encontramos que nos despliega la pestaña que está al lado derecho donde dice crear fuente. En este caso, el ejercicio que hicimos fue ingresar la referencia de un libro. Aquí hemos ingresado Gutiérrez Jairo, el título Locura y Sociedad, Alienismo Tardío, año 2019, Ciudad Medellín y el nombre de la editorial. Al aceptar el ingreso de esta citación, vamos a poder usarla las veces que sea necesaria y hacer la edición principalmente de la página. De este modo tenemos una lista de referencias desplegable que podremos ir insertando automáticamente solo cambiándole la página para no hacer esto de forma mecánica. Y repito, se puede hacer con la norma APA, la Chicago, la Harvard y las otras que usualmente se usan. Cuando vamos a aceptar, en el caso de la norma APA nos aparece, como vemos en el subrayado rojo, Gutiérrez 2019 PAG 12, pero el manual de estilo APA en la sexta versión no usa la paginación de este modo, sino que usa solamente la letra P en minúscula, P minúscula. En ese caso, como es una cita que se inserta automáticamente, vamos a editar cita, que está subrayado aquí a la derecha. Una vez estamos ahí, nos da la opción de ingresar el número de página, porque por defecto el sistema solo agrega Gutiérrez 2019 y la norma exige que haya una precisión con la página, incluso si es una paráfrasis. Si se desconoce el número de la página, indicamos el número de párrafo. Para eso podrán ustedes consultar el manual de estilo que colgaremos en el sistema para mayores detalles como fuentes de correos electrónicos, es decir, unas fuentes ya más específicas. Entonces, en este caso es necesario agregar la página, ahí pusimos página 12 y de este modo lo que hace es agregarla como está arriba, Gutiérrez 2019 página 12, pero para poder editar, quitarle la A y la G y solo dejar P12 como está abajo ya en azul, lo que hacemos es ir donde dice convertir cita en texto estático. Al ingresar ahí ya podemos modificar y editar y que quede conforme lo exige la norma actual. Luego, cuando ya tenemos una lista desplegable con toda la bibliografía que usamos en el artículo, podemos decirle al sistema automáticamente que nos inserte la lista de referencias. Y como estamos hablando de la norma APA, vemos que está subrayado en verde que se debe escribir al final referencias, no referencias bibliográficas, ni bibliografía, ni trabajo citado, sino referencias como aparece ahí en el ejemplo, y hay unas formas
que el sistema ya tiene adaptadas para convertir la fuente que insertamos en la lista, ya la convierte al final en la norma que necesitamos. En este caso, llevaría automáticamente la referencia de norma APA al final del texto. Veamos ahora entonces las principales formas de citación. El manual de estilo APA no es necesariamente un manual para trabajos de grado, se ha venido extendiendo en las universidades y se le dice a los estudiantes que deben presentar sus trabajos en norma APA y entonces estos se preocupan por cuánto debe ser las márgenes y este tipo de cosas. Pues bien, lo que es el manual APA es de estilo, contiene desde formas ortotipográficas y específicamente es un manual para publicaciones científicas usado en ciencias sociales y principalmente de psicología por el origen de ese manual. Aquí vemos que hay una serie de ejemplos. Entonces está la cita del libro dentro del texto, por eso se llama citación intratextual, la de APA y la de MLA, porque nos lleva citación a pie de página. Vemos que está aquí un ejemplo, García Márquez, 2000, página 15, P15 como hicimos la corrección para el procesador de texto. Los autores que suelen firmarse con ambos apellidos, sobre todo los autores latinoamericanos, se indican con un guión, García Márquez como en este caso. Ahora, cita o de segunda mano, cuando encontramos en un texto que se está citando la obra de otro autor, pues en este caso el ejemplo es López 2015 citado en Andrade 2010, P10. Esta es la manera correcta de citar dentro del texto una cita de cita. Ahora, cuando son más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. Como se ve, Álvarez Manila, Valdés Krieg y Curiel de Valdés. Luego, en el texto ya se cita solo el primero, que en los artículos el autor que aparece primero no es porque sea en orden alfabético, sino que el primer autor en un artículo es el investigador principal del proyecto. Si son más de seis autores, se utiliza et al, que significa y otros en latín, desde la primera mención. Si la cita excede 40 palabras, se destaca fuera del párrafo, como se ve en el ejemplo a la derecha en la parte superior y subrayado, con sangría 5 espacios del margen izquierdo y se indica el número de página y no se utilizan comillas. Ya la recomendación es que para cualquier tipo de cita tiene que indicarse el número de párrafo, el número de página. Como vemos, este es el ejemplo. Aquí se lleva por fuera del párrafo la cita, el extracto que se hace de una entrevista, se reduce de tamaño, digamos que está en tamaño 12, entonces se pone en tamaño 11 o 10, dependiendo de la indicación que dé la revista, sangría a la izquierda, y esta es una de las formas de citar cuando son fuentes orales, fuentes primarias. En este caso usaron enfermera 1, comunicación personal, porque es una entrevista. Si fuera un correo electrónico, por ejemplo, también sería comunicación personal, un Twitter o un acta o un formato de evaluación de pares que se quiera incluir una de las observaciones de los evaluadores, esa también sería una comunicación personal, y la fecha en la que se emite. Otras formas es que se usan siglas. En este caso, para enfermera pudo haber sido E1, o para otros casos E1 podría ser entrevistado 1, o en otras aparece P de participante, P1, P2, cuando son grupos focales se indica G1, G2, pero previo anuncio de las abreviaturas, sobre todo en
en la sección de metodología se deben precisar las abreviaturas de las fuentes. Como vemos ya en la lista de referencias al final, indica referencias, y aquí tenemos 3 ejemplos de otros que pueden existir. Vemos el primero, que es en este recuadro, que aparece un nombre corporativo, es decir, todo tipo de información tiene un autor, así no sea una persona natural, puede ser una institución, como en este caso ACNUR, la referencia y la fuente electrónica de donde proviene. Como se ve, ya no se usa esto de poner el día, la fecha y la hora pues, en la que se bajó la información de una página web, sino directamente, incluso podría omitirse esto de recuperado de, y directamente va la dirección de la página web. La siguiente cita que vemos en verde es el ejemplo de una cita de revista, de un artículo. Entonces, como ven, está la fecha de emisión, de publicación, el título sin cursivas, se ubica en cursiva el nombre de la revista, el número, el volumen o los volúmenes, y si la revista tiene dirección electrónica, la gran mayoría de publicaciones ya circulan de los 2 modos, entonces se pone la dirección electrónica. O si tienen esta dirección que es DOI, que es el objeto de identificación de un artículo, eso significa DOI, se debe poner este número para que se llegue directamente al artículo con ese enlace. Y el último ejemplo que vemos en rojo, en naranja más bien al final, es el modelo de citación de un libro. Vemos que no se ponen los nombres completos, sino la inicial, Bravo O 2016, y el título de los libros va en cursiva, como los títulos de las revistas también. En este caso, luego de Madrid, sin decir Madrid, España, la ciudad de manera concreta, por ejemplo, no sería Medellín, Colombia, sino Medellín, 2 puntos, y el nombre de la editorial. No se pondría, digamos, editorial McGraw-Hill, sino McGraw-Hill, directamente sin poner información adicional. Ahora veremos el modelo de citación de MLA, que es Modern Language Association, que se usa principalmente en humanidades y artes. A diferencia del estilo APA, en el MLA se incluyen el apellido del autor y los números de páginas, sin el año de la edición. Aquí tenemos unos ejemplos. Si es cita del libro en el cuerpo del texto, no se usa pie de página, iría, por ejemplo, en este caso, Dostoyevsky, y el rango de páginas 395-398. Si es cita de 2 libros de autores diferentes, vemos aquí en el ejemplo Volpi, J, 2530, porque tienen el mismo apellido, entonces se pone la inicial. Aquí sería ya Volpi F y el rango de páginas. Ahora, cuando son 2 obras del mismo autor, se indica la palabra inicial del título. Por eso aquí aparece Dostoyevsky, Crimen, de la 395 a la 398, y Dostoyevsky, Memorias, sería Memorias del subsuelo, de la 34 a la 35. Obras anónimas o sin autor, se debe citar el título de la obra, cuando estas no tienen, cuando son apócrifas o cuando no se les atribuye un autor, pero por lo general se les puede atribuir un nombre corporativo. Citas de segunda mano o cita de cita, se pone esta sigla CTD, citado, entonces en este caso de Nietzsche, y el rango de páginas 50-55. Como vemos debajo de este recuadro hay un extracto, un ejemplo de una forma de citación en MLA. Entonces está en estos
subrayados azules, Sofiati 21, Sofiati 22-23, Lara 231 y Egenman Edol, pues que sería y otros, siguiendo esta forma de citación latina. Como vemos al final, a diferencia de la APA, que se indica referencias, aquí en MLA se indica bibliografía. Y vemos unos ejemplos. Aquí está el ejemplo de un libro, entonces está el apellido, el nombre del autor, el título del libro en cursiva, ciudad de edición y el nombre de la editorial seguido del año. Ahora, una revista, entonces está igual el apellido, el nombre y otros, cuando son varios autores, entre comillas el título del artículo y en cursiva el nombre de la revista, el año y el DOI, que es como decíamos, la dirección que identifica al artículo. Ahora pasemos a la norma Chicago, que también es usada en humanidades, principalmente en historia y en filosofía. Este modelo tiene unos ejemplos, cita con referencia a pie de página, que es distinto de APA y de MLA. Este sí usa el superíndice, ¿cierto? Insertar nota al pie. Entonces, el modelo es nombre y apellido, el título completo que va en cursiva, en paréntesis va ciudad, editorial, año y las páginas por fuera del paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo, Mark Bloch, pero se escribe el nombre y el apellido, no como en las otras que es apellido y nombre. Este es el nombre así directo. La sociedad feudal, entre paréntesis, París, Albin Michel, que sería la editorial, el año y por fuera del paréntesis la página. Ahora, cuando son capítulos de libro, entonces se sigue la misma lógica, pero se agrega entre comillas, el título del capítulo y seguido del título del libro, es decir, el capítulo del libro va en comillas y el título del libro, por ser capítulo, se debe ir en cursivas, seguido del editor o los editores o compiladores, y luego la misma norma de la citación del libro, entre paréntesis la ciudad, la editorial, el año y por fuera del paréntesis iría la página. Ahora, revista lleva el nombre y el apellido, el título del artículo va en comillas, el título de la revista en cursivas, como se ve en el ejemplo, ahí está abajo, Alec Knight, y la revista Hispanic American Historical Review, es lo que debe ir en cursivas, y este es 74, el número, 3, el volumen, el año en paréntesis y el rango de páginas. Vemos a la derecha, entonces, que hace un llamado con número a pie de página, ¿cierto? Insertar nota al pie, y esto lleva a estas direcciones bibliográficas. En los ejemplos está entonces Roy Ora, entonces va el nombre y el apellido, cursiva el nombre el título del libro, entre paréntesis ciudad, siglo XXI es la editorial, el año y por fuera iría la página. Y la cita 4, como es del mismo autor, entonces solo se pone el apellido y la página. Aquí aparece hora 129 porque es inmediatamente siguiente del anterior. Y cuando se trata de una obra ya citada, por ejemplo, en el caso 5, aparece Rochi, consumir es un placer, serían los inicios del título y la página, para identificar cuál obra es de ese autor que ya fue citada.
Ahora, la norma Vancouver es usada en ciencias de la salud. La lista de referencias debe numerarse y presentarse en el orden en que las fuentes fueron citadas en el texto, y de esta manera el número asignado en cada cita en el texto corresponde al número de la entrada en la lista de referencias. Hay unos ejemplos. Cita del libro en el cuerpo del texto, en Vancouver va en paréntesis. Otras revistas optan por poner los números en superíndice, ¿cierto? Números elevados, como si fueran notas al final, o como se insertan automáticamente. Otras revistas de Vancouver, de ciencias de la salud, prefieren usar corchetes para diferenciar las cifras de las estadísticas o de los datos cuantitativos que se incluyen entre paréntesis. Para diferenciarlos usan preferiblemente corchetes, como veremos que se hace en ingenierías. En este caso, la referencia del libro es igual el apellido, la inicial del nombre del autor, aquí vemos el título, la imaginación simbólica, ciudad, coma, editorial, punto y coma, año. Si se trata de una revista, que en este caso es la cita de los autores de los que extraje los ejemplos, está Zambrano, están entonces los apellidos, las iniciales de sus nombres y el título del artículo, Imaginarios de Sexualidad en Estudiantes Universitarios. Luego está la revista. Este es entonces el número, entre paréntesis va el volumen y el rango de páginas, y por último el año. Entonces veamos en el ejemplo, debajo del recuadro, aquí en azul aparece la cita de la 1 a la 3, se puede hacer ese rango de citaciones cuando coinciden varias de las fuentes o de los autores en un mismo concepto o en un criterio, se agrupan, como en este caso del 1 al 3, y aquí hay una cita también que es la número 4. Al final se indica referencias y cada uno de los números, como se explicó, debe corresponder a la cita. En este caso, la cita 4 que se ve aquí al final corresponde al 4 que está en la lista de referencias. Por último, tenemos la norma IEEE que se usa en ingenierías. Esta, similar a la anterior, a la Vancouver, también sigue una enumeración sistemática, ¿cierto? El número de cita que se incluye en la página debe ser correspondiente al número de referencia que aparece en el listado. En este caso se usan corchetes, y aquí hay uno de los ejemplos: las iniciales de los nombres, el apellido, coma, el título, Introducción al diseño de sistemas digitales, un enfoque integrado, ciudad de edición, editorial, Thomson, año y el rango de páginas o la página que se consultó. Como vemos debajo en el ejemplo, aquí tenemos el número, la cita del 1 al 4, que es que autores entre 1, 2, 3 y 4 coinciden en una misma fuente o mismo dato, y esas citas deben corresponder en la lista de referencias al final. 1, 2, 3 y 4 son correspondientes a lo citado. Y aquí vemos en este subrayado 3 la forma de citar en las referencias. Entonces está el apellido, las iniciales, el título del artículo y finalmente la revista. El 30 sería el número, lo que va entre paréntesis es el volumen, el rango de páginas citado, el año, y no es necesario, como aparece aquí, poner el ISSN, preferiblemente poner la dirección electrónica del artículo o el DOI. El último ejemplo que vemos en la 6 es cómo se cita un libro. Entonces está del mismo modo el apellido, las iniciales del nombre,
el título del libro. Aquí debiera estar, antes de Editorial Félix Varela, debiera estar la ciudad de edición y sin usar la palabra editorial. Debiera decir, supongamos, Madrid, Félix Varela, 1986. Todas esas expresiones editorial, SA, ediciones, fondo editorial, etcétera, no se ponen sino el nombre propio directamente por economía del lenguaje.